Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de Patrimonio e Historia dentro del ciclo de conferencias La Subbética, una comarca en la historia. Muchas gracias por venir. Tiene mucho mérito y dice mucho de los asistentes que en una tarde tan desapacible que apetecería quedarse en casa con el faldón y calentito, hayan decidido venir. Y dice mucho también de las personas que están en la mesa que alguien haya hecho ese esfuerzo, porque las personas que están aquí en la mesa lo merecen. Gracias a ustedes, decía, gracias Juan Ramón Valdivia, que es presidente de la Mancomunidad y alcalde de Priego. Gracias a Jezabel Ramírez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Priego. A José Calvo Boyato, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Sevilla, y a la profesora Gloria Lora, profesora de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a la Mancomunidad por dejar un hueco a Innájar y por pensar que somos parte de ese puzzle de la historia de la Subbética. Yo creo que las administraciones públicas tienen que apostar por una economía potente, por un comercio vivo, por una vivienda, pero creo que es un acierto que no se puede dejar de lado, que el patrimonio y la historia, en este caso de la Subbética, es importante como elemento cohesionador y como un rasgo distintivo de la Subbética, en este caso, la propia historia, el propio acontecer de los siglos a través de este propio suelo que pisamos en la parte alta de la villa, tan cerca del castillo, que tiene tanto que ver con la historia de España y la historia del Islam. Así que gracias por tenernos en cuenta y gracias por organizar el profesor Calvo estas jornadas tan interesantes que van a hacer un recorrido por toda la historia de la Subbética. Y además en Innájar, un sitio que fue un enclave importante geopolítico en la historia medieval, esa perla deseada por todos los territorios limítrofes, al norte, al sur y por todos lados, como ese bastión defensivo y además una localidad que abastecía de agua y que era, ya decimos, un lugar apetecible por todos. Y ese papel que tuvo, ese papel fronterizo que unía esas dos Andalucías, la Andalucía oriental, nazarí, musulmana y la Andalucía occidental, castellana y cristiana. Hace unos meses vino el profesor González Ferrín, que también es de la Universidad de Sevilla, y contaba a la pregunta de qué defendía Innájar, y me pareció muy, muy ingeniosa la respuesta, porque decía que a Innájar no le interesó nunca ni ser de Castilla, ni estar con los almorávides del norte de África, ni del Reino de Granada, ni de Córdoba, sino que Innájar se servía a sí mismo, que fue una zona no servil y autosuficiente, y ese autoctonismo le llevó a estar, según le conviniera en los tiempos, estar con uno o estar con otro. Así que esa Innájar fiel a sí misma, la siempre liberal villa de Innájar, es la que hoy protagoniza esta charla. Yo le voy a dar la palabra al presidente de la Mancomunidad y ya ellos presentarán a los ponentes. Muchísimas gracias por asistir. Bien, pues muy buenas tardes, querido alcalde de Innájar López, miembro de la Corporación Municipal de Innájar, concejal de Cultura, concejal de Turismo y todos los representantes de la sociedad que estáis hoy aquí en Innájar en una tarde que podríamos decir desapacible, pero que yo todavía me sigo negando a decir que hace mal tiempo, y más cuando después de tanto llover miramos esas aplicaciones y decimos cómo está el pantano y sigue al 25%, por tanto está lloviendo, pero más tiene que llover, así que aunque sea desapacible la tarde, es una buena tarde y estoy seguro que hoy lo vamos a disfrutar. Esta es la tercera conferencia y antes de referirme a las dos personas que tengo a mi izquierda, yo quería explicarle un poco cuál ha sido el sentido, como presidente de Mancomunidad, de poder realizar esta jornada. Y es que todos sabemos lo que la Mancomunidad de la Subbética es y ha sido para nuestro territorio. La Mancomunidad Subbética es formación, la Mancomunidad Subbética es parque de maquinaria, que tan buen trabajo hace, especialmente para aquellos ayuntamientos que tienen menores posibilidades económicas, y también es turismo. Pero todo ello, esa argamasa,
de que une a nuestro territorio viene siempre cuajado y fundamentado en la enorme historia y la enorme riqueza patrimonial, social, cultural que han atesorado estos 14 municipios. A mí muchas veces cuando me hablan de Subbética como comarca, yo no lo acabo de entender como una comarca geopolítica, una comarca que simplemente se han unido 14 ayuntamientos para abaratar costes, para hacer sinergias, no. Creo que aquí hay una realidad palpable, una realidad histórica, que se nota incluso en la personalidad de las personas que vivimos, las casi 120.000 personas que vivimos en estos 14 municipios. Y en aquel momento, pues yo tengo la suerte de tener en mi equipo de gobierno a Isabel Ramírez, que es una historiadora del arte, una persona de estas que de vez en cuando te gusta escucharla, tú callado y ella hablando. Y claro, en ese momento pues tenemos una muy buena amistad con Pepe Calvo, el coprotagonista hoy de esta conferencia, y dijimos qué posibilidad habría de, poniéndonos en las manos de don José, de legabrense Pepe Calvo, poder traer la cultura, la historia y el patrimonio a 6 localidades, por empezar de una manera un poco modesta, de la Mancomunidad de la Subbética, con el objetivo de que si iba bien, poder seguir el año que viene e intentar llegar a los 14 territorios. Y empezar de una manera cronológica, empezar por el pasado, por el neolítico, empezar por la prehistoria y seguir de una manera secuencial para que una vez terminada esa 6ª conferencia en el mes de junio, las personas que hubieran asistido tuvieran esa sensación de que vivimos de verdad en un lugar privilegiado y privilegiado desde hace siglos. Creo que hay aquí algunos, está ahí mi amigo de Rute, que ya llevan la 3ª conferencia, así que hay algunos que le estamos generando ese gancho, estuvieron en Cabra, estuvieron en Priego y hoy están aquí en Innájar, y creo que ese es el objetivo. El objetivo es que no enseñarle a nadie lo que somos, sino simplemente disfrutar de ese patrimonio y de esa historia que hemos atesorado durante siglos. Yo personalmente me siento muy orgulloso de que los ayuntamientos hayan acogido muy bien esta iniciativa. Me siento muy orgulloso del trabajo que ha hecho Pepe y creo que fue un acierto contactar con él por el nivel de los ponentes, y ya me refiero a Gloria Lora Serrano, que además tiene, entre sus muchas virtudes académicas, tiene la suerte de que también es subbética. Y es que nació en Carcabuey y por tanto es una vecina de la Subbética y sabe perfectamente la idiosincrasia y la manera de ser de las personas que vivimos en este territorio. Así que yo, simplemente por hacer este pequeño apunte, agradecer al Ayuntamiento de Innájar todas las facilidades, invitaros a que los siguientes ponencias serán en Lucena, en Benamejí y en Doña Mencía. Para aquellos que estoy seguro que van a hacer, tenemos que plantear ese carnet, ¿no? Para que el que vaya a las 6, que tenga el carnet de haber ido a las 6 conferencias, pero sobre todo que podáis disfrutar de escuchar a personas de un máximo nivel académico. Venimos de Desiderio Maquerizo y de José Luis Corral. Creo que hay pocas personas que sepan más de lo suyo que ellos dos, y estoy seguro que Gloria hoy va a demostrar una vez más, porque así lo es, que es una de las personas más preparadas y más formadas en esta época del Islam, de la cual hoy nos toca hablar en Innájar. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, y no voy a dar las gracias por hacer el esfuerzo de venir una tarde como esta, porque estoy seguro que todos de aquí vamos a salir habiéndonos sentido satisfechos de haber hecho el esfuerzo físico, climático, de poder llegar hasta esta maravillosa biblioteca. Muchísimas gracias a todos, y le doy la palabra a Pepe Calvo y que empiece ya el deleite y acaben los discursos. Me van a permitir que yo comience saludando al alcalde de Innájar, a López, al presidente de la Mancomunidad, a Juan Ramón, a la concejal delegada de Cultura, que ha tenido esas amabilísimas palabras, y también a Isabel, la Cultura de la Subbética, y los miembros, y a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta tarde, que yo creo que tiene su mérito, independientemente de que yo coincida con lo que ha dicho el presidente de la Mancomunidad, de que la tarde puede ser desapacible, pero no hace mal tiempo. Recuerden que venimos de sequías prolongadas, que sigue habiendo sequía y que no podemos bajar la guardia. Estamos en un territorio de clima mediterráneo y esas sequías son bíblicas desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, es una tarde desapacible, pero no una mala tarde, muy bien dicho, ¿no? Agradecer, como no, al alcalde y al Ayuntamiento de Innájar la hospitalidad de habernos acogido, que hace que nos sintamos en nuestra casa, y al fin y al cabo en nuestra casa estamos, ¿no? En esta tierra del sur de la provincia de Córdoba, con muchísima historia, y no tengo más que mirar las paredes del sitio donde nos encontramos. Es decir, esto era un pósito, y ya saben ustedes lo que eran los pósitos, los lugares donde se almacenaba el trigo, donde los ayuntamientos, las administraciones públicas almacenaban el trigo para poder hacer frente a los momentos de dificultad, cuando llegaban las sequías, cuando llegaba la carestía. El trigo se encarecía y había, como siempre, gente dispuesta a aprovecharse del hambre de los demás, ganar dinero con eso
y el ayuntamiento, los cabildos municipales podían salir a hacer frente y paliar de alguna manera las dificultades que habían. Por lo tanto, estamos en un sitio con mucha fuerza histórica, por muchísimas razones que yo no voy a entrar en ellas, ¿no? Como ha dicho la concejal, efectivamente Innájar es un bastión que marcó mucho tiempo la línea que separaba a unos de otros, cristianos de musulmanes, enclavada en plena frontera de la que nos va a hablar ahora después la profesora Gloria Lora, en una frontera móvil, donde las dificultades fueron grandes y tiempos muy difíciles. Pero ella nos hablará de eso. Y tampoco voy a hablar de cómo organizamos el programa, lo ha hecho muy bien el presidente de la Mancomunidad. A mí me llamó en un momento determinado, me dice: a ver qué se te ocurre, porque la Mancomunidad, además de tener un aspecto turístico, tiene una historia de la que tienen ustedes que sentirse orgullosos. Esta es una historia que hunde sus raíces antes de que apareciesen testimonios escritos y que llega hasta nuestros días. Y si pudiésemos hacer una nómina, incluida Innájar, de grandes personalidades que se han dado a la historia de España, no voy a decir a la historia de nuestra Mancomunidad, ni siquiera a la historia de Andalucía, sino a la historia de España, el nombre de esta biblioteca es un ejemplo claro de eso que estoy diciendo, ¿no? Y lo que voy a hacer es presentarles a ustedes a Gloria Lora. Gloria Lora se doctoró en Historia Medieval en la Universidad de Córdoba, para posteriormente trasladarse a la Universidad de Sevilla, donde es profesora titular del Departamento de Historia Medieval y de Técnicas Historiográficas, ¿no? Su recorrido como investigadora es un recorrido que impresiona, lo mismo que impresionan cuáles son sus líneas de investigación. Ella se ha sentido siempre muy atraída por el papel que han desempeñado, por ejemplo, determinados linajes que marcaron un tiempo en nuestra historia, como podrían ser los Fernández de Córdoba, como podrían ser los Estúñiga, algunos los denominamos, no sé si incorrectamente, los Zúñiga, gente muy asentada en nuestras tierras y gente muy asentada también en Extremadura. Y a ello ha dedicado una parte importante de su trabajo, como a conocer también vicisitudes que son muy interesantes desde el punto de vista histórico y, si Gloria me lo permite, desde el punto de vista novelístico, ¿no? Esos pequeños detalles que el lector de novela histórica busca muchísimas veces, que durante muchísimo tiempo los historiadores no le dedicaron el interés que debieron haberle mostrado, y en los que Gloria se ha convertido en una verdadera experta, una de las máximas conocedoras de ese mundo en nuestro país. Entre los libros de Gloria yo voy a citar tres. Uno es La batalla de las Navas de Tolosa y El nacimiento de Andalucía, que forma parte de la colección de cuadernos del museo, que yo tuve el honor de dirigir, y cuando se lo planteé me contestó inmediatamente que sí, que ella haría ese libro. Otro es el de las ordenanzas municipales de la ciudad de Plasencia. Si hay una persona que conoce Plasencia, una de las ciudades más importantes de Extremadura y con un pasado histórico más importante, es precisamente Gloria Lora. Y otro de esos libros es Ambrosía, Plasencia, el nombre de la ciudad, cómo va evolucionando. Ha participado y colaborado en una gran cantidad de libros. Yo me voy a referir a los que ha dedicado al mundo de los mozárabes, donde es reconocida también como otra de las grandes especialistas de ese mundo tan importante, no ya solo desde un punto de vista histórico, sino tan importante para conocer las raíces de lo que hoy somos. Yo tuve la ocasión de poder colaborar con Gloria en 2 volúmenes que se dedicaron al Templo de Córdoba y que configuraron una serie de conferencias para poder situarnos en lo que ha sido ese templo, que fue templo romano, que fue luego basílica visigoda, que luego fue mezquita musulmana y posteriormente catedral cristiana, ¿no? Me estoy refiriendo a la mezquita de Córdoba. O sus trabajos en el siglo XIV en primera persona, el Camino de Santiago, visto desde el sur de España, una perspectiva desde el sur de España, y también Mujeres con historia, mujeres de leyenda en la Europa medieval. Los artículos sobre sus participaciones en congresos, en coloquios, en jornadas, son tan numerosos y tan largos que yo le robaría un tiempo que es el que ella necesita para poder hacer su exposición, y por lo tanto prácticamente no los voy a limitar. Pero sí, el estudio que ha realizado de la Casa de Zúñiga durante el reinado de Enrique IV, por ejemplo, El poder en la sombra,
la actividad de las mujeres sevillanas en las oligarquías de los siglos de la Baja Edad Media, o la creación del Estado de Carcabuey, que para ella supone algo muy especial por el sentimentalismo que puede tener en relación con ella. Ha dedicado estudios al episcopado palentino, el episcopado de Plasencia, a las inversiones suntuarias que hace la nobleza en determinados momentos, y yo le tengo que agradecer que me facilitara datos sobre determinadas de esas inversiones en joyas que yo luego manejé en algunas de mis novelas, o por ejemplo la aproximación a la religiosidad de la época, que también es un aspecto extraordinariamente interesante. Concluyo como empezaba, agradeciéndole al Ayuntamiento de Innájar, a su alcalde, a su corporación, la hospitalidad y el habernos acogido aquí, agradecerle a la Mancomunidad que me encargara el poner en marcha este ciclo que va andando, y a todos ustedes por haber abandonado la tranquilidad de la mesa camilla, de la mesa estufa, para salir en una tarde desapacible, pero que no hace mal tiempo. Agradecerle a Gloria que me aceptara también cuando le propuse participar en este ciclo de conferencias, que me dijera inmediatamente que sí, y la palabra es tuya. Muchas gracias, Gloria. Bueno, pues, excelentísimo señor alcalde de Innájar y autoridades, señoras y señores, de nuevo muy buenas tardes a todos, y de nuevo muchas gracias por su asistencia, porque realmente el tiempo, como tanto se dice, es que nos ha acompañado. Espero no defraudarles, porque el tema que yo trato es un tema duro, ¿no? La frontera es un tema duro, pero la verdad que es un viejo tema historiográfico que desde mediados del siglo XX ha suscitado mucho interés, y especialmente en los tiempos que corren el tema de la frontera sigue suscitando cada vez más y más interés entre la gente. Pero yo les voy a hablar de un mundo, el medieval, en el que la frontera, tal y como se concibe en la actualidad, tuvo nada que ver. Porque un hombre de la Edad Media, la idea de frontera en absoluto se asimila a la nuestra. En la Edad Media, la idea de frontera siempre estuvo unida al concepto de la reconquista. Ese concepto, en algunos momentos, que se está cuestionando, pero lo que es indudable que durante 8 siglos hay una serie, ahora se dice, de sucesos. Yo más bien pienso que a lo largo de 8 siglos se hace España. Las fronteras fueron muy distintas. La frontera del siglo IX, que se fijó entonces en las márgenes del río Duero, fue un espacio sin poder. Fue una tierra de todos y una tierra de nadie. En esa frontera habitaron sociedades multiétnicas y sociedades multireligiosas, con diversos fines. En general, la gente que estaba en la frontera luchaba por defender unas tierras que había ganado en ese proceso conquistador y que estaba colonizando. Pero las gentes que están en esa frontera, esos grupos fronterizos, en algunas ocasiones tienen otro afán, y es vivir fuera del control de cualquier tipo de autoridad, ya fuera la autoridad musulmana o ya fuera la autoridad cristiana. Ellos lo que quieren es vivir fuera de control. Y en el caso de la subbética tenemos un ejemplo emblemático. La subbética, tras la conquista islámica, la población preexistente, o al menos parte de la población, lo que hace es huir a las alturas, a las cuevas. Todos sabemos cómo son nuestras montañas. En esas cuevas están refugiados para huir del control de la España islámica, hasta bien entrado el gobierno de Abderramán II. Le hablo de a partir de los años 830. Han estado casi un siglo metidos en esas alturas. El poder
político, es decir, los emires, no los han podido hacer bajar. Pero cuando los emires adquieren fuerza, que es a partir de esa época, la gente baja y lo obligan a estar en el valle. Por eso, la frontera hay que tener mucho cuidado cuando se define. A partir de la primera mitad del siglo XI, cuando cae el Estado califal y la España califal se fragmenta en multitud de pequeños reinos, la frontera es un lugar en constante movimiento. ¿Por qué? Porque los reinos de taifas no tienen otro objetivo que seguir ampliando sus propias fronteras. Entonces no paran de moverse. Y además, los poderes del norte, es decir, la monarquía castellano-leonesa y la monarquía de Aragón, aprovecha a su vez esa situación de debilidad del sur para seguir ampliando sus fronteras. Pero es que llegamos al siglo XII y parte del siglo XIII y la frontera es lo que se llama la frontera caliente, porque tanto almorávides como almohades son imperios que han conquistado España, que la han convertido una provincia de ese imperio que tiene la capital en Marrakech, pero que ideológicamente son ultraortodoxos. La forma de hacer la guerra santa en su pleno sentido contra los poderes cristianos convierte en la frontera, como les digo, en algo terrible, tan terrible, que estuvieron a punto de hacer perder la obra primero conquistadora y luego colonizadora de Alfonso VI y de su nieto Alfonso VII el Batallador. Por tanto, yo le estoy hablando de que hay distintos tipos de frontera y por lo tanto distintas formas de vida en la frontera. La que yo esta tarde les voy a referir es la que separó a Castilla del Islam andalusí durante 250 años. Una frontera y una vida de frontera que en absoluto tiene que ver con lo que había sucedido en los siglos anteriores. El más remoto origen de esta frontera está en las campañas que a partir del año 1224 inicia Fernando III en el Alto Valle del Guadalquivir. Y esa frontera se institucionaliza a partir de 1246, cuando Fernando III firma un pacto, el llamado Pacto de Jaén, con Mohammed I de Granada, por el cual Mohammed I, al más puro estilo feudal, se reconoce como vasallo del rey de Castilla, a quien promete auxilium y consilium, es decir, el pago de una fuerte cantidad de dinero, las parias, y la ayuda política y militar cuando se le solicitara. Décadas más tarde, esa frontera inicial se había expandido de tal forma que corría por un amplio territorio que se extendía desde el Reino de Murcia hasta el Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, claro, mi exposición es mucho más modesta, no voy a referir a ese espacio, sino que solo me refiero a un tramo, el de la Subbética, que pertenecía al sistema defensivo del recién creado Reino de Córdoba. Fue el más peligroso de los tramos dentro del Reino de Córdoba. En el mismo, en esa frontera, se incluyeron las villas y castillos Luque, Zueros, Sueret, Carcabuey, Zambra, Iznájar, Rute el Viejo, Penamejí y Bierbén. Pero también se incluyeron villas de relevancia con un importante pasado islámico, como fueron Cabra, Priego y Lucena. Un amplio espacio donde la coexistencia entre gente de distinto credo, no la convivencia, sino la coexistencia, es una realidad que funcionó tanto si estaba en tiempo de guerra como si se pasaba por un periodo de tregua. En la actualidad, en este espacio, se ubica uno de los más importantes parques naturales de Andalucía,
con unos bellísimos paisajes, con un patrimonio arqueológico e histórico sensacional, que a través de esta jornada de historia de la subbética queremos poner en valor. Por tanto, muchísimas gracias al coordinador de esta jornada, al presidente de la Mancomunidad de la Subbética, al excelentísimo Ayuntamiento de Iznájar, que es quien nos acoge, por esta celebración. En fin, vamos a hablar de ese espacio fronterizo, porque yo ya les he explicado que las fronteras, como han visto, son muy distintas. Los conquistadores llamaron a Andalucía desde un principio la frontera, pero es que el término de el rey se va a la frontera aparece en la documentación cuando quieren decir el rey marcha a lo que es actualmente Andalucía. Pero la frontera no era un lugar, una línea más o menos definida, sino era una zona donde entraban en contacto esos dos mundos tan distintos como fueron Castilla y Granada. Por tanto, su población, ricos, pobres, campesinos, soldados, laicos, clérigos, se organizó en función de la guerra, es decir, es una sociedad militarizada. Pero no solo a la guerra que se hacía empuñando las armas, sino también se trabó una lucha muy importante a nivel ideológico, porque la frontera religiosa fue y sigue siendo la peor frontera, la que es más difícil de derribar. Y en ese sentido tenemos que recordar que en aquel lejano mundo la fe se usó como un arma de defensa contra el Islam. Eso no lo olviden. Hay algunas frases que son contundentes, frases que se escriben en distintos momentos de esos 250 años que quedan grabadas. Les he seleccionado dos. Una de en torno a 1236, cuando se conquista Córdoba, y la siguiente de 1452. La de 1236 la escribió Juan de Osma, que era el canciller de Fernando III, y dijo lo siguiente, cuando el rey inicia las primeras conquistas en Andalucía. El rey, teniendo firme e irrevocable propósito de destruir a aquella gente maldita porque estaba tocado por el Espíritu de Dios, ¿ven? 2 siglos después, Pedro de Escabia, el autor de una de las crónicas donde mejor se refleja la vida de la frontera, que es Los Hechos del Condestable, Lucas de Iranzo, escribió: el odio natural que el dicho señor condestable tenía contra la gente agarena. Entonces, eso no lo debemos obviar, porque eso está ahí. La frontera de la subbética, ahora voy de nuevo a la física, fue una franja de desigual anchura que se empezó a formar en el momento en el que Fernando III toma este territorio, y es algo particular porque el territorio de la subbética no se sometió a Fernando III mediante la guerra. Eso había pasado en otras partes del Reino de Córdoba. No, la subbética entra a partir de pacto que entre 1240 y 1241 las autoridades musulmanas, los alcayates, firmaron, y en concreto fueron los alcayates de Benamejí, Bierbén, Bella, Rute, Tiñosa, Zambra, Sueros, Luceno y Cabra, y acuerdan la entrega a Fernando III de estos lugares por medio, como les digo, de unos pactos que permitieron a la mayor parte de la población musulmana seguir viviendo en su lugar de origen y, además, conservar sus propiedades. Pero las fortificaciones y los tributos pasaron a poder de la monarquía cristiana. Por documentación posterior, se conocen con mucho detalle los pactos que se suscribieron
por las autoridades islámicas de Zambra y de Cabra. El caso concreto de Cabra se firmó el 16 de agosto del año 1240. 6 años más tarde, después de 1240, Priego y su entorno pasan también a formar parte del reino de Fernando III. Pero en este caso no fue un pacto, fue un trueque. Eso se fija el 31 de diciembre de 1245, cuando Fernando III estaba cercando Jaén. Y el trueque lo establece con el maestre de Calatrava, por medio del cual se acuerda que Priego y su territorio, que todavía estaban en manos musulmanas, cuando se conquistara, formaría parte de las encomiendas de Calatrava. A cambio, Calatrava entregaba al rey Fernando III una serie de territorios que tenía bajo su control en el norte del Reino de Córdoba. En el trueque se incluyó el castillo de Carcabuey, la antigua Carcabulilla, de la cual la cronística deja de citar a partir del año 893, cuando ese castillo, en el curso de la Revolución Absunida, fue destruido hasta sus cimientos por el emir Abdalá. ¿Por qué hay un trueque? ¿Por qué no hay o una donación o un acuerdo? En el propio texto se indica: el rey Fernando III no tenía ya, y estamos hablando 1245, no tenía ya apenas capacidad para costear conquistas. Eso es algo que se nos olvida, que entre 1224 y 1248 el esfuerzo que tiene que hacer la monarquía castellana para someter los territorios desde el punto, un esfuerzo económico, es descomunal. Y por eso hace el trueque con la orden de Calatrava. Una vez que ya tenemos todo el territorio, se forma lo que se llama el primer sistema castral, es decir, el primer sistema defensivo de la subbética. Se forma de entre 1241 y 1258. La subbética cristiana, obviamente, se va a conformar, se va a organizar de una forma completamente distinta a como había estado durante los 5 siglos precedentes. Poco a poco se va formando esa línea fronteriza, formando en primer lugar una primera línea, lo que sería una primera avanzada, desde la cual se podía observar perfectamente los movimientos de los granadinos y también se podía avisar mediante un eventual ataque si hay algún problema. Entonces, en esa primerísima línea de frontera estaba la villa de Priego, defendida por sus murallas y su fortaleza, y los castillos de Bierben, Benamejí, Rutel Viejo, Zambra, Tiñosa y Carcabuey. Una segunda línea detrás y un poquito más hacia el norte la formaban las defensas de la villa de Lucena y de Cabra, las dos amuralladas, y los castillos de Zuero, Sueret y Luque. Estos castillos, igual que los castillos que le he citado en la primera línea, tenían asociada una pequeña población, pero muy pequeña, ¿eh? Son gentes muy militarizadas. A este respecto, y esto ya vale hasta el final, la población que habita en la subbética no puede habitar en los campos. Es decir, es impensable, fuera de las ciudades amuralladas o muy cerca del cobijo que te dé un alcázar, no se puede vivir. Entonces, eso es algo que será posterior. O sea, ustedes piensen que no hay forma de encontrar población dispersa, siempre al amparo de la fortaleza. Es una zona, como le he dicho, en general, esta primera frontera extremadamente peligrosa, especialmente si nos fijamos en la parte oriental, es decir, donde están los castillos de Sueros, Sueret,
y Luque, porque tengan ustedes en cuenta que por ahí discurre el valle del río Guadajoz, y el valle del Guadajoz es la puerta de entrada a la campiña cordobesa, con lo cual ese tramo, que es el más complicado, está relativamente bien vigilado a través de estos tres castillos. Hasta 1341 permanece esa tremenda peligrosidad, pero en 1341 Alfonso XI conquistó Alcalá la Real, y entonces digamos que a partir de entonces esa zona se tranquiliza, porque tengan ustedes en cuenta lo que significa tomar Alcalá la Real, que es la llave de entrada al reino de Granada por su parte más occidental. Este sistema defensivo que les he citado en primer lugar tiene también una peculiaridad. A diferencia de lo que sucede en otros espacios, el sistema se hace sobre núcleos fortificados preexistentes. Algunos se llamaban antiguamente usum, estamos sobre un usum. Algunos se habían constituido en época emiral, es decir, entre los siglos mediados del siglo IX a finales del siglo X, y a partir del siglo X estos antiguos usum ya se transforman en núcleos preurbanos, pero sin embargo hay tres capitales que tienen un pasado muy brillante y que lo van a mantener a lo largo de toda la etapa que estamos trabajando. Cabra había sido capital de condado y sede episcopal en etapa visigoda, y posteriormente fue transformada en capital de una provincia, es decir, de la cora del mismo nombre, la cura de Cabra. Priego, que fue la Bagu islámica, por el contrario, fue una ciudad de nueva población. Es una fundación ex novo, es decir, que se crea de la nada, que fundan en el año 743 unos grupos árabes que aprovechan la defensa natural del Tajo del Adarve y sobre ella construyen lo que se conoce como un ansar. Un ansar es una ciudad campamento, pero a esta ciudad campamento, que tuvo que estar sobre el actual barrio de la villa, se le dio pues un pequeño foso y una cerca. Y luego, por último, nos queda Lucena. Lucena en el siglo XII fue la más importante de las juderías de Al-Ándalus. Es decir, que hablamos de unos lugares realmente muy consolidados y muy importantes. Todas estas pequeñas enclaves fortificados, estas ciudades, cuando las recibe Fernando III, estaban en un evidente grado de deterioro y, por tanto, los primeros defensores tienen que atender a trabajos de reparación. Hay algunos momentos en que, por cuestiones de dinero, los primeros que se les dan tienen que devolverlo, y me refiero al caso concreto de lo que es Tiñosa, Algar, Lucena. Esas villas fueron de las primeras que Fernando III entrega en donación a la Iglesia de Córdoba. Cuando se habla de Iglesia de Córdoba es Cabildo y Obispo de Córdoba. ¿Qué sucede? Que llegado un determinado momento las devolvieron porque no podían mantener. Es que tenemos que tener en cuenta que es una guerra constante. En torno a 1258, esta primera línea de frontera se modifica bastante porque se pierde Rute el Viejo. Y eso, pese a que Rute el Viejo tenía un castillo, un recinto fortificado supuestamente inaccesible, pero miren, lo pudieron hacer. Rute el Viejo e Iznájar, las dos enclaves en poder pues de los granadinos, van a conformar lo que va a ser como la punta de lanza de las defensas de Granada, ahora sobre o contra los cristianos. Entonces, la historia de, especialmente porque Iznájar no va a salir de dominio islámico, pero Rute
entra, sale, hasta 13 veces cambia de dueño en 220 años. Imagínense ustedes lo que es la vida en este entorno cuando constantemente las guerras se encienden y los enclaves están bajo el dominio de uno o de otro. La frontera se hunde por completo entre 1264 y 1341, porque las relaciones entre Granada y Castilla fueron tensas después de la sublevación mudéjar de 1264, que afectó profundamente a este territorio, pero sobre todo a partir de la muerte de Mohammad I en 1275. Les recuerdo que Mohammad I es el que había firmado el Pacto de Jaén y que como vasallo tendría que respetar a su señor, es decir, no atacar el territorio cristiano, pero es que el señor, como señor, tendría que proteger a su vasallo. El pacto se rompió y nunca más se volvió a cumplir, ténganlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de 1275 hasta 1341, la historia de la Subbética es la historia de la guerra. Vive lo que se llama una auténtica edad oscura, aunque más que de pérdidas de territorio, lo peor de todo era el continuo quebranto de estos territorios, y no solo por la secular guerra contra el Islam, más que nada porque además Granada, que se convierte en esta fecha en una potencia militar, porque se incluyen en los ejércitos de Granada los ejércitos de los voluntarios de la fe. Esos son guerreros del otro lado del estrecho meriníes, fanáticos de la Guerra Santa, pues vienen a este lado del estrecho a hacer esa guerra, y este es el territorio que lo cruzan una y otra vez. Es decir, campos, villas, aldeas, pobladores. Pero a estas guerras contra el Islam van a sumar ustedes unas guerras que suceden en el territorio y que nada tienen que ver con la tradicional idea de reconquista. ¿Por qué? Porque aquí se van a plantear conflictos civiles. Y antes de seguir, y dirán ustedes, ¿por qué? ¿Cómo es posible que guerra entre el 46 y 1341, incluso hasta 1350? Los conceptos de paz y guerra pasa como con el de frontera. Para nosotros la paz y la guerra no es la paz y la guerra de entonces. La paz entonces nunca fue absoluto. Las treguas y las paces de las que habla la documentación son continuamente violadas por las partes en liza. Por otra parte, cuando se dice estamos en guerra, la guerra tampoco es total. Y además, otra cosa, más que de guerras, son algaras. Algaras son correrías que se hacen al territorio enemigo en ambas direcciones. Granada, Castilla, Castilla, Granada. Correrías que se hacen para obtener botín. Son empresas de tipo depredatorio, pero son causa y efecto de la vida de la frontera. ¿Qué es lo que se busca? Dañar como sea las bases económicas del enemigo, es decir, condenarlos a morir por hambre. Porque en esas algaras lo que se destruye son las cosechas, son los ganados. Y eso es lo peor de todo. Un estado, además, el de guerra, que se considera el normal entre moros y cristianos. Y cuando hablo de la palabra moros, siempre advierto, cuidado, es la palabra más correcta. España no es mora, no es musulmana, pero fundamentalmente es una España, genéticamente, de luego es una España mora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se firman tratados de paz. ¿Pero qué es los tratados de paz? Miren, más que nada es tratado de tregua, tratado de suspensión de hostilidades, pero ese concepto de que hay paz
y no hay guerra, eso no existió. Y precisamente cuando se rompen esas paces, es decir, las treguas, suceden cosas gravísimas. Unos ejemplos. En 1276 se firma una tregua con Granada. Bien, pues estando en tregua con Granada, Benamejí y todo el territorio sufren lo que posiblemente fue el peor ataque de toda la historia islámica. ¿Por qué? Porque la tregua la rompen el califa el otro lado del estrecho, el califa Benimerín, ese que presta sus ejércitos a Granada, porque el califa Benimerín viene a hacer la Guerra Santa. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que en el mes de julio de 1277, que fue cuando desembarcó, era bien entrado el otoño, las tierras, el castillo de Benamejí, se devastaron y atacaron con una ferocidad extraordinaria. Yo aquí no se la voy a describir porque no tengo tiempo, pero sí que la he incluido en el texto que verá la luz, para que vean ustedes lo que realmente era la guerra, cómo morían todos. Las escaramuzas en este sector suroriental de la frontera siguieron en estos tiempos menudeando también por otra guerra ajena. Por ejemplo, en este territorio donde el infante Sancho, es decir, el que luego será el rey Sancho IV, en este territorio tiene el infante Sancho la mayor parte de sus partidarios. ¿Qué significa esto? Que cuando se tienen que enfrentar los partidarios de Alfonso X y los partidarios del infante Sancho, lo que dañan son guerras políticas, pero lo que dañan es este territorio. En fin, es un territorio que ya les digo que sin parar, a partir de la documentación, todos los momentos siempre hay guerra. Guerra en 1300 y estábamos en paz. ¿Pero por qué? Pues porque se aprovecha la debilidad de uno de los dos. ¿Y qué pasa en el año 1300? Se va a entrar en un periodo muy difícil de 1300 a 1341, periodos de minorías, periodos en los que los reyes, Fernando IV, Alfonso XI, son menores de edad y los tutores tratan de adquirir poder y prestigio haciendo gestas en la frontera. ¿Qué pasa? Los infantes, los tutores son los infantes don Juan y el infante don Pedro, rompen treguas y algunas veces les sale bien. Por ejemplo, en el año 1316 se rompe la tregua que hay con Granada y logran conquistar Alcaudete. Era fundamental, porque Alcaudete era el último enclave para entrar o abrir, según el momento, el acceso a Granada. Pero hay años en que la ruptura de la tregua termina en tragedia. En 1319 ambos infantes rompen las treguas, penetran en el reino de Granada y junto a la Sierra de Elvira hay un encontronazo. El infante don Pedro se cae del caballo, se desnuca. El infante don Juan, cuando recibe la noticia, le da una apoplejía y fallece. Háganse ustedes idea del desconcierto que eso puede significar en una Castilla en minoría. Pero cuando en 1325 Alfonso XI inició su gobierno personal, se traza un objetivo fundamental y con claridad: acabar definitivamente con el reino de Granada. La frontera en Andalucía, en la otra parte de Andalucía, mejora bastante porque Alfonso XI hizo grandes conquistas, pero en el territorio de la Subbética, entre 1325 y 1341, fue espantoso. Pero, de nuevo, es que en este territorio
fuertemente señorializado, es decir, aquí tienen ustedes dominios, territorios bajo dominios de las órdenes militares, Calatrava y Santiago. Dominios, bajo control de la nobleza, dominios bajo control de la Iglesia. Entonces, cuando estos poderes luchan entre sí en este territorio, sumen ustedes guerras granadinas, guerras civiles. En 1326, don Juan Ponce de León, adelantado mayor de la frontera, a quien la crónica de Alfonso XI responsabiliza de todos los desmanes que había pasado en la ciudad de Córdoba durante la minoría, pidió al obispo don Fernando Gutiérrez que le entregara los castillos de Lucena y de Castillo Azul. Obviamente, el obispo se niega y lo que hace es simplemente tomar preso al obispo. Cuando el Papa Juan XXII informa al rey, a Alfonso XI, de la situación de un obispo encerrado en cautividad, junto a una serie de miembros del Cabildo, Juan Ponce de León, que tiene un poder impresionante, decide que no lo hace. Pero es que además este Juan Ponce de León trata también de tomar la villa de Cabra y lo consigue de forma momentánea. Claro, a Alfonso XI, que ha pasado a la historia con el nombre de justiciero, exigió la vuelta de Cabra al dominio, en ese caso era en ese momento ya dominio calatravo, y como don Juan no lo hace, termina ajusticiándole. Pero toda esta guerra, ya les digo, esto no tiene nada que ver con el Islam. Hay algo que también sorprende muchísimo, como en el seno de las órdenes de Calatrava y de Santiago tuvo que existir mucha tensión, porque Priego, que es encomienda Calatrava, Cabra, que es encomienda Calatrava, Benamejí, que es encomienda de Santiago, las tres se perdieron y caen en manos del Islam, porque en las tres, desde dentro, algunos freires pactan con el rey de Granada, avisan de la debilidad y el rey toma la villa. Para que vean ustedes que no solamente es la guerra contra el Islam, es la guerra en este territorio. Y desde 1333 ya la situación es absolutamente dramática. Es 1333 el año más aciago. Primero se pierde Benamejí, porque el alcaide, como le he dicho, la entrega. Cabra cae en poder del rey de Granada, pues también porque hay aquí un oscuro suceso y nos consta que uno de sus freires avisa al rey de Granada que hay facilidad para tomarla. Y, evidentemente, en ese momento Mohammad IV entra, destruye el castillo y cautiva a toda la población y se la lleva. Ese suceso quedó en la memoria colectiva de los habitantes de Cabra durante siglos, pero es completamente seguro que eso fue una traición, porque rápidamente se da aviso de esa situación de Cabra y acuden a defender Cabra. No lo lograron, pero por lo menos acudieron las milicias de los consejos de Córdoba, Écija, Carmona, Marchena y el propio maestre de Calatrava. Es decir, son calatravos de Cabra los que han actuado de acuerdo con Granada para perder la ciudad. También se hizo memoria entre los granadinos de ese enorme triunfo, y hay un fragmento de la historia de los reyes de la Alhambra de Ibn al-Jatí que es fantástico. Dice: Mohammad IV, cuando puso sitio a la ciudad de Cabra, la cual gozaba entre los musulmanes y cristianos de gran celebridad y fama, y entró en ella al asalto, acudimos a felicitarle por lo que había venido a sus manos, pero ocultó de nosotros el rostro diciendo:
¿por qué me felicitáis? Parece que hayáis visto esta tela, es decir, la gran bandera, en el alminar de Sevilla. Quedamos asombrados de sus proyectos. Mohamed IV pretende reconquistar lo que se ha ido perdiendo desde la etapa de Fernando III. En fin, todo esto explica, que no justifica, la conducta del señor de Aguilar, don Gonzalo Ibáñez, quien, falto de recursos para defender las tierras de la campiña que tenía encomendadas por el rey para su defensa, pues simplemente en un momento indeterminado abandona el servicio del rey y marcha a Granada porque se declara vasallo del rey de Granada. Alta traición simplemente. En fin, esa infernal situación es la que hay que aguantar hasta 1341. 1340 marca un hito en la Reconquista, porque en 1340 Alfonso XI obtuvo una gran victoria, la célebre victoria del Salado. Eso le permite el control ya del bajo valle del Guadalquivir, y sobre todo lo que le permite es que las incursiones que vienen desde el estrecho no pasen. Y es cuando él decide ya organizar una campaña sensacional, con unos resultados sensacionales, y es por primera vez la toma de la Subbética y vuelve a las mismas fronteras de la etapa de Fernando III. En el poema de Alfonso XI se dijo: Alcalá fue ganada, guízose muy noblemente el buen rey con su mesnada, Priego cercó fieramente, gran priesa le fizo dar, Priego bien se defendía, Carcabuey mandó cercar a la su caballería, pues que Priego fue cercada, los moros tuvieron mansilla, Carcabuey fue entregada al noble rey de Castilla. También cae Rote. Normalmente, cuando se habla de la tercera fase en la frontera de Andalucía, se empieza a hablar de que se constituye a partir de fines del siglo XIV, es decir, bien consolidada la dinastía Trastámara. Estamos hablando de la Subbética y esa cronología no nos vale. La tercera etapa en lo que es la formación de la frontera coincide exactamente cuando Pedro I logra conquistar Iznájar. Es decir, lo que marca ese cambio es la conquista de un enclave que le podría permitir seguir avanzando de una forma mucho más sólida hacia el reino de Granada, pero consolidar lo ya ganado. ¿Qué es lo que ocurre con Pedro I? Él conquista Iznájar gracias a los trabajos que se han hecho en esta ciudad. Desde el punto de vista arqueológico, se conoce al 100% la seguridad que Pedro I quiso de permanecer aquí, cómo fortificó esta ciudad, cómo renovó completamente todo, cómo incluso se crea su propia iglesia, pero no pudo ser. Tengan ustedes en cuenta que en 1366 Pedro I ya tiene gravísimos problemas que van a desembocar al año siguiente en la guerra civil contra su hermanastro Enrique de Trastámara. Por eso se pierde Iznájar. Pero la frontera, la última fase de frontera en la Subbética es la toma por Pedro I de Iznájar y la toma de Juan II en 1431 de Iznájar. Y no le digo por regalarle el oído, ni mucho menos. No vale, eso no vale. No, es que en la Subbética eso es así. Que yo les diga que con la conquista de la época de Juan II se acaba de fijar la frontera, que esto quedó en paz, eso no significa que la guerra no sucediera. La guerra sucede hasta 1492. Eso lo pueden ustedes comprobar simplemente leyendo la cronística, pero si son de Iznájar, simplemente observando el territorio.
esta cercanía, estamos viendo uno y otro. Eso fue lo que hizo que este territorio, ya en general el de la Subbética, aún bajo la hueste castellana primero, aún bajo gobierno castellano a continuación, esto no pudiera ir hacia adelante. La vida de esa gente, nosotros somos sus herederos, la vida de esas gentes fue asombrosamente difícil. A mí muchas veces, cuando viene el alumnado con esos tópicos, yo les digo, ustedes tienen que leer las crónicas y olvidarse muchas veces de esos mitos sobre convivencia, coexistencia, no hubo otra cosa. Yo como alcobitense o carcabulense, da igual, como persona de allí, es lo que trato de transmitirle a mis hijos, que sepan que viven en un lugar privilegiado, que somos herederos de esa gente, pero sobre todo como historiadora, no olvidemos que esas gentes tan valientes, cristianas, fueron nuestros ancestros. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Gloria Lora y tenemos unos minutitos para preguntas. Sí, por favor. Sí, pero bueno, es un poco posterior a la época que ha comentado. Está basado, o la pregunta viene en relación con la campaña de Boabdil, que afecta a cierre de fronteras y que quizá popularmente, y hablando del desconocimiento, no asumido, pero trasladando un poco lo que se escucha popularmente, se habla de que ese ejército de Boabdil sale de Granada. En los textos se habla de un ejército numeroso, potente. Y a mí no me cuadraba el hecho de que Boabdil se quedase aislado, como decía, y que Abiatar muriese por sí solo, ¿no? Un ejército tan numeroso. Le traslado la pregunta si esa mesnada o ese ejército que sale de Granada y ya parece ser que de vuelta hacia Granada, en vez de ser tan nutrido al llegar a la batalla de Lucena, si no sería más razonable pensar que el recorrido iba por zona musulmana y lo que hacían eran incursiones racias o, bueno, como usted ha comentado, hacia Lucena, de tal manera que sería más sensato que pudiesen ser emboscados en un momento dado y con las consecuencias de la muerte de Abiatar y la definitiva. Bueno, les traslado la pregunta. Mire, yo le voy a contestar un poquito, porque de eso le va a hablar el profesor Carlos Bollato el mes que viene. Pero sí que le voy a decir una cosa, porque es que claro que no se puede decir las cosas nada más que muy por encima. Miren, cuando en una crónica usted lee el ejército, debemos diferenciar dos cosas. Cuando es un ejército, una campaña donde el rey o el representante del rey, por su orden, actúa, estamos hablando de un ejército que puede tener 10, como mucho, de entre 10 y 20.000 individuos, ¿vale? Lo que usted está hablando está a caballo entre lo que fue una cabalgada sensacional, porque sí que hubo más gente, pero no es un ejército de las primeras características. ¿Qué sucede? Que las formas de moverse en una algara o en una cabalgada son completamente distintas a lo que usted está planteando, que es una campaña. Pero ha planteado usted una cosa que me hubiera gustado antes decirle, tampoco la he dicho. He hablado de cómo los infantes castellanos, son grandes hombres de la guerra, utilizan la frontera para tomar prestigio y tomar poder. Exactamente igual hacen los granadinos. Y la algara de Boabdil fue para adquirir, lo dice la propia crónica, para adquirir prestigio.
bajemos mucho las cifras de componentes de los ejércitos, porque las últimas investigaciones van por ahí, que nos hemos pasado pensando que eran mucho más numerosas. Ya le hablarán. Y por cierto, el profesor Calvo Pollato ha reeditado un libro sobre la batalla de Lucena, que está a su disposición, todo detallado, no se puede figurar hasta qué punto. Bueno, yo agradecer lo que la profesora ha contado sobre las incursiones en Ruta del Viejo, que pasó de moros a cristianos en numerosísimas ocasiones. Aprovecho también para haceros a todos cómplices de un importantísimo proyecto que se está empezando a poner en marcha para revitalizar el entorno del Ruta del Viejo, en el que muchos ruteños tenemos muchas ilusiones. Puede que yo me muera de viejo y no lo voy a realizar, pero las cosas se hacen muy poco a poco, y esa ruta maravillosa que yo he soñado mucho, que empezaría quizás por el castillo de Zambra, que estuvo bajo la orden de Calatrava, si no estoy mal equivocado, y que podría ser un entorno precioso, Zambra, Ruta del Viejo e Indaja, una ruta de castillo en esta parte sur de la Surbética que podría ser muy interesante. Simplemente quiero haceros cómplices de esta idea, sí, que nos aportaría mucho. Claro. Sí, tengan en cuenta que de todos los pueblos que forman la mancomunidad, Ruta del Viejo fue con diferencia el que más cambió de mano. A continuación Benamejí, y ya a partir de ahí ya Cabra, Priego 2, 3 veces, pero lo de Rute y Benamejí, es que eso fue un constante. Hay que ver el clave de Rute y lo que se dominaba desde allí. Sí. Gracias. Sí. Como estábamos hablando de un tema de tierra de frontera, una población tan perjudicada, sobre todo por el tema cristiano, como son los judíos, el cambio tan sustancial, por ejemplo, que se realiza de territorio, ahí como la afecta el cambio de patrón. No, es que no he comprendido. Que, por ejemplo, los judíos, sí, al ser, por ejemplo, la ciudad de Lucena dominada el paso de los cristianos a los musulmanes y viceversa, el intercambio de ciudad. Usted que, o sea, es que lo que le ¿cómo afecta a los judíos el cambio de la conquista de Fernando III? Pues mire, empezamos porque el propio Fernando III, cuando conquista Córdoba, expulsa a todos los judíos, y a partir de ahí pues se planteó qué situación había con lo que eran los judíos del territorio de Córdoba. Del territorio ya me refiero, entre ellos la zona de la Subbética. No, los judíos quedan, ahora bien, quedan de manera progresiva cada vez en peor situación. Y si tiene usted en cuenta que lo primero que tenemos es una falta absoluta de población, pese a todos los intentos que se dan por parte de la monarquía para atraer gentes a la zona, si está muy mal una comunidad cristiana, figúrese lo que es los judíos, solamente se detecta una judería, aparte de Lucena, Cabra. No hay. Si me permite, yo le añado algo. No fue que los cristianos persiguieran a los judíos, que los persiguieron, también los musulmanes. La mayor matanza de judíos que se produce en la Edad Media ocurre en Granada bajo dominio musulmán. Es decir, que el cambio de señor no significa que la llegada de los cristianos anule la posición de los judíos y los perjudique de manera grave. Hay una situación muy grave también para los judíos en la época musulmana, lo cual no justifica la situación grave por parte de los cristianos. Pero es que he creído entender que cuando usted hacía la pregunta, ¿se deterioró el mundo judío ante la conquista cristiana? No, pasaron de un dueño a otro. No piense usted esa idea que se ha vendido de que en Al-Ándalus, es decir, en la España musulmana, los judíos gozaban de una cantidad de derechos que se le anulaban en el mundo cristiano, porque no es cierta. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues en este caso le agradecemos a la profesora Gloria Lora la magnífica conferencia que nos ha dado. Yo le reitero al alcalde de Iznájar y a su ayuntamiento la hospitalidad que han tenido con nosotros, al presidente de la mancomunidad lo que nos ha
apoyado para poner en marcha esto junto a su delegado de Cultura y el señor alcalde de Iznájar, que está en su ciudad, pues que cierre el acto. Está a tu medida, ¿no, presidente? No, está la mía. Se me ha olvidado. Es que los que somos bajitos... Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches ya. Brevemente, me van a permitir, en primer lugar, saludar a las personas que están en la mesa. Quiero saludarles, agradecerles y felicitarles a Gloria por la magnífica conferencia con la que nos ha deleitado esta tarde, que hemos quedado, querido Pepe, en que era una buena tarde, aunque desapacible. Eso es. Felicitar y agradecer también a Pepe Calvo la coordinación de estas jornadas y también agradecer y felicitar a la Mancomunidad, en nombre de su presidente, la puesta en marcha de estas jornadas en las que reivindicamos, en las que ponemos en valor nuestra historia y nuestro patrimonio. Al final, bueno, pues somos una mancomunidad, ¿verdad? Además lo dice el nombre, somos Mancomunidad Turística de la Subbética, pero no seríamos turísticos si no tuviésemos, o seríamos menos turísticos si no tuviésemos esa historia que tenemos todos los municipios que pertenecemos a la Mancomunidad y no tuviésemos ese patrimonio histórico que además tengo que decir que está en la mayoría de los pueblos muy bien conservado. Se ha hecho un trabajo magnífico a lo largo de estos años para mantener el patrimonio histórico de nuestros pueblos. Y yo creo que es importante que conozcamos nuestra historia, porque al final el conocimiento de esa historia, de esos hechos y esos acontecimientos que nos han traído hasta aquí, nos permitirá entender mejor el presente. Yo siempre, aunque yo soy de ciencia, soy químico, pero siempre me ha interesado mucho la historia. Y, querida Gloria, a mí la historia de Al-Ándalus que me han contado es otra. Yo he profundizado en la historia de Al-Ándalus a través de, no sé si lo conoces, seguro que sí, Antonio Manuel Rodríguez. Bueno, que él tiene una visión de esa época de Al-Ándalus en la que, bueno, o él la transmite de una forma en la que, bueno, quizás aquellos tiempos pues se ven de una forma idílica y muy diferente a lo que nos has contado en esta conferencia, en la que se habla de los territorios fronterizos en los que, bueno, pues se vivía, bueno, pues una lucha encarnizada por los territorios. En cualquier caso, pues hemos pasado un rato muy agradable y nada, felicidades a los que habéis puesto en marcha esta jornada, a los que participáis en la organización y a todos los que habéis venido esta tarde desapacible, pero de buen tiempo. Muchísimas gracias.